Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Tenemos a corto plazo peligro de corrección en la bolsa americana, después como siempre veremos los gráficos, pero antes quiero poner un poquito de perspectiva y para ello vamos a ver varias estadísticas. La primera de ellas hace referencia a qué sucede después de que el S&P 500 haya acumulado subidas superiores al 10% en el primer semestre del año. Tenemos estadísticas desde el año 1954 y cuando esto sucede, la rentabilidad de media de los 3 siguientes meses sería del 1,5%, con un porcentaje de positivos del 65,2%, pero sobre todo aquí llamativa sería la rentabilidad del resto del año, la rentabilidad del segundo semestre completo, ya que la media sería del 7,7%, con un porcentaje de positivos del 82,6%. Ya si tenemos en cuenta el año completo, desde enero a diciembre, el 100% de las veces anteriores hemos tenido rentabilidades positivas con una media de rentabilidad del 25,1%. Ten en cuenta que aquí estamos contando la rentabilidad del primer semestre del año. Por tanto, que hayamos llegado también a mitad de año, pues parece ser positivo de cara a este final de año. Ahora, otra estadística que también tendríamos a favor sería la siguiente, y es que nos muestra qué sucede en el S&P 500 después de 20 o más máximos de todos los tiempos a fechas de mediados del año. Aquí tenemos desde 1955 los años que hemos tenido más de 20 máximos históricos a fecha 30 de junio. Por ejemplo, en 1955 marcamos 31 máximos históricos en el S&P, en 1961 27 máximos históricos, en 1964 43, etcétera, etcétera. Este año llevamos 31 máximos históricos. Si tenemos en cuenta los años anteriores, la media de máximos históricos por año sería de 49,7. Ojo, aquí estamos teniendo en cuenta solo los años que previamente habían marcado 20 máximos de la historia, pero bueno, sería una estadística a favor. Otra estadística a favor sería la siguiente. Aquí estamos hablando ya en cuanto a rentabilidad. Los 3 siguientes meses tendría una media de rentabilidad del 0,9% con un porcentaje de positivos del 66,7%. Más llamativa sería la siguiente contando los 6 siguientes meses, es decir, la rentabilidad de aquí a final de año con un porcentaje de positivos del 80% y una media de rentabilidad del 5,7%. Ahora, la siguiente diapositiva me parece bastante interesante. En este caso no hace referencia al S&P 500, sino que hace referencia al Nasdaq 100 y aquí está tomando datos desde el 5 de febrero de 1971 a fecha del 21 de junio de 2024. Aquí lo que te está diciendo es con qué ocurrencias se producen correcciones. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta columna una corrección del 5% o más, en la segunda columna una corrección moderada del 10% o más, en la tercera columna ya una corrección un poquito más severa de al menos un 15% y por último lo que estadísticamente se llama un mercado bajista con caídas de al menos un 20%. Caídas del 5% se dan de media 4 veces al año, caídas del 10% más se producen 1,3 veces al año, caídas del 15% se producen 0,7 veces al año y una caída ya pronunciada de 20% más se produce 0,4 veces al año, es decir, una cada 2 años y medio aproximadamente. Ojo, aquí estamos hablando, repito, del Nasdaq 100, que es un poquito más volátil que el SP. Ahora esta fila también es bastante interesante, te dice las probabilidades de pasar de una caída del 5% al 10%, esta probabilidad sería del 32%. Después pasar de una caída del 10% a una caída del 15% se da con un 50% de probabilidades y pasar de una caída del 15% a una caída de mínimo el 20% se da con una probabilidad del 54%. Es decir, aquí lo que te está dando es las probabilidades de pasar de una caída a la siguiente. Ahora, la rentabilidad acumulada desde que se produjeron las últimas caídas sería esta fila. La última caída del 5% se dio el 11 de abril de este año y desde esta fecha hemos subido un 7,6%. La última caída de al menos un 10% se dio el 19 de julio del año pasado. Desde ahí hemos subido ya un 23,2%. Una caída de al menos el 15% se dio el 15 de agosto del 2022. Desde ahí hemos ya subido un 34,7% y una caída de al menos el 20% también se dio el 15 de agosto de 2022. Es decir, aquí pasamos de una caída del 15% a más del 20% y por tanto la rentabilidad acumulada también sería del 34,7% desde esta fecha. Ahora las dos siguientes filas también son bastante interesantes, pero nos vamos a fijar en esta última. Nos muestra el retorno a 12 meses de media después de que se produce un pico de mercado. Aquí estamos contando el retorno desde el máximo, es decir, si cae un 5%,
el retorno desde aquí arriba. Pues bien, cuando se producen caídas del 5%, el retorno desde máximos a 12 meses sería del 3,7%. Cuando se producen caídas del 10%, el retorno desde máximos sería del 1,1%. Con caídas del 15% más, el retorno desde máximos sería del menos 6,9% a un año. Y cuando se producen caídas del 20%, el retorno desde máximos a un año sería del menos 13,8%. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues vamos a fijarnos, por ejemplo, en caídas superiores al 20%. Si desde máximos a 12 meses la rentabilidad media fue de un menos 13,8%, eso quiere decir que desde máximos a 12 meses ya ha habido alguna cierta recuperación. ¿Por qué? Porque previamente había caído un 20%. Si finalmente cayó un menos 13,8%, es que algo ha recuperado. Lo mismo podíamos decir con caídas del 15%, del 10% o del 5%. Por tanto, teniendo en cuenta que el mercado a largo plazo tiende a subir, cuando se dan caídas de cierta magnitud, es siempre interesante vigilarlas para comprar. Como he dicho antes, ahora lo más probable es que a corto plazo podamos tener alguna corrección, después veremos los gráficos, pero siempre es interesante tener en cuenta este tipo de estadísticas. Ahora, otra estadística bastante interesante sería la siguiente, que nos muestra el retorno medio mensual desde enero hasta diciembre. Aquí con una barra dibujada en color amarillo nos muestra el retorno teniendo en cuenta datos desde 1950, con color azul datos en los últimos 20 años, en color verde en los últimos 10 años y en color azul oscuro nos muestra el comportamiento de cada mes cuando se trata un año electoral. Ahora vamos a entrar en julio. Si nos fijamos en la barra verde, vemos que la barra verde es bastante pronunciada, es decir, si tenemos en cuenta los datos de los últimos 10 años, el mes de julio suele venir bastante positivo, de hecho sería el mejor mes del año. Bueno, el mejor no, el mejor sería noviembre, pero sería el segundo mejor mes del año teniendo en cuenta los últimos 10 años, y donde sí sería el mejor mes del año sería teniendo en cuenta los últimos 20. Aquí lo vemos con la gráfica dibujada en color azul. Ahora, si tenemos en cuenta que se trata de un año electoral, la rentabilidad media sería bastante más baja, pero aún así en positivo. Otra estadística a tener en cuenta sería la siguiente, que nos muestra cuándo se producen los máximos anuales según los distintos meses del año. Aquí lo que nos llama la atención es que generalmente se producen máximos anuales en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque normalmente si la bolsa tiende a subir es bastante habitual, además teniendo en cuenta el rally de Navidad, que se produzcan máximos en diciembre. Ahora hemos terminado junio y es bastante llamativo que desde el año 1950 nunca se han producido máximos anuales en el mes de junio. Es decir, teniendo en cuenta esta estadística, lo más probable es que de aquí a final de año en algún momento batamos de nuevo máximos de este año, que además sería máximos de la historia en el S&P. Bien, pues nos vamos a la siguiente diapositiva, que también nos puede aportar un poquito de perspectiva. Aquí nos está mostrando rentabilidades en el S&P 500 desde el año 1923, es decir, poca broma. Estamos teniendo en cuenta rentabilidades y datos de nada más y nada menos que de un siglo, y teniendo esto en cuenta pues nos saldría la siguiente estadística. Si invertimos en cualquier momento random del tiempo, es decir, si ahora se nos ocurre invertir, estadísticamente el retorno a un año sería positivo en el 74% de las ocasiones. Es decir, si en algún momento inviertes al azar, al cabo de 12 meses, en el 74% de las ocasiones tienes rentabilidades positivas en el S&P 500. La media de rentabilidad a ese año sería del 12%, teniendo un máximo de rentabilidad en el 54% y un mínimo en el menos 42%. Es decir, si tienes muy mala suerte podrías perder un 42% y si tienes mucha suerte podrías ganar hasta un 54%, teniendo en cuenta datos desde 1923. Ahora, si ampliamos el horizonte temporal a 5 años, si inviertes en cualquier momento del tiempo al azar, al cabo de 5 años, en el 89% de las veces tiene retornos positivos, con una media de rentabilidad anual del 11%. Ahora aquí lo llamativo, que seguramente ya te has dado cuenta, llamativo y a la vez positivo, es que estamos reduciendo los extremos. Y es que en el peor de los casos, al cabo de 5 años, habrás obtenido una rentabilidad del menos 12%.
Estamos hablando de rentabilidades anuales, no que al cabo de los 5 años solo hayas perdido un menos 12%. Y ahora, en el mejor de los casos, habrás tenido una rentabilidad anual del 28%. Si seguimos ampliando el horizonte temporal, a 10 años la media de rentabilidad sería similar, del 10%, siendo el escenario más negativo caídas del menos 1% anual, teniendo como mejor escenario subidas anuales del 20%. Si ampliamos a 20 años el horizonte temporal, en el peor escenario estarías ganando un 3% anual. Fíjate lo que te estoy diciendo. A 20 años, en el 100% de las veces tenemos retornos positivos, y no solo eso, sino que el mínimo de rentabilidad anual sería del 3%. Ya si ampliamos a 30 años, el mínimo de rentabilidad anual desde 1923 sería del 8%. Estamos hablando de medias. Por tanto, ya me diréis en comentarios, pero a mí me parece muy interesante este gráfico. Lo que te está diciendo es que cuanto más amplíes el horizonte temporal, más estás inclinando las probabilidades a tu favor, más están reduciendo los extremos y menor es la probabilidad de obtener pérdidas. Ahora, la siguiente diapositiva nos hace referencia al comportamiento del Russell 2000 respecto al S&P 500. Por cierto, si no has visto el vídeo de las Small Caps, te recomiendo que lo veas, te lo voy a dejar en comentarios. Ahí vemos por qué quizás ahora estemos ante una buena oportunidad en Small Caps y vemos varias oportunidades de inversión. Te lo voy a dejar el vídeo en comentarios. Bien, pues esta gráfica nos muestra la diferencia de rentabilidad del Russell 2000 respecto al S&P 500 y aquí tenemos datos desde el año 1979. Como podemos apreciar, en los últimos años el S&P 500 está batiendo al Russell 2000. Por ejemplo, en este año 2024 la diferencia de rentabilidad a favor del S&P 500 es del 14,8%. En 2023 también el S&P 500 batió al Russell 2000, en 2022 igual, en 2021 igual, y en los últimos años en general el S&P 500 ha batido al Russell 2000. Pero ojo, porque aquí es muy interesante esta estadística. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta el global de los años desde 1979, no es el S&P 500 el que bate al Russell 2000, sino que es al revés. Es el Russell 2000 el que ha batido al S&P 500 con una diferencia de rentabilidad del 1,4%. Estamos hablando de media de todos estos años. Bien, ahora que ya nos hemos puesto un poquito al día del contexto, nos vamos ya a lo importante, nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se encuentra en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, buen aspecto técnico de medio-largo plazo, media de 200 en fase ascendente, pero ojito a cortísimo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque el precio está un poquito alejado de la zona de la media y aquí la vela del viernes no ha sido demasiado positiva. Marca resistencia en el entorno de los 20.017 puntos. Aquí de momento se ha frenado el precio y aquí tenemos el peligro de que si se pierden los 19.472 puntos, el Nasdaq 100 estaría activando una pequeña divergencia bajista. Si se llegase a activar, sería probable irse a cerrar este antiguo hueco alcista y el objetivo que activaría de caída sería llegar como mínimo a la zona de los 18.990 puntos aproximadamente. Es decir, vela del viernes no ha sido demasiado positiva, pero confirmaría debilidad de cortísimo plazo en caso de perder 19.472. Repito, este objetivo hacia la zona de los 18.990 no está activado, lo activaría únicamente si pierde este último mínimo de corto plazo. Ahora, si nos vamos al S&P 500, al igual que en el Nasdaq, la vela del viernes no ha sido positiva, también marca resistencia en los máximos de la vela en los 5.524 y en caso de perder estos mínimos de corto plazo en los 5.446 también tendríamos peligro de al menos una pequeña consolidación de corto plazo porque estaría activando una divergencia bajista. Ahora bien, repito, esto estamos hablando de corto plazo. Para medio y largo plazo, el S&P 500, recuerdo, tiene objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 6.050 puntos. Es decir, a medio y largo plazo lo normal es que lo haga bien. A corto plazo quizás pudiéramos tener riesgo de corrección en caso de perder este mínimo. Como zonas de soporte importantes tendríamos la media de 200 que está en fase ascendente, los 5.191 o los 4.953 puntos.
Si nos vamos al Dow Jones, aquí también tendríamos activado objetivo por gran segundo impulso alcista hacia niveles de 47.250, tendría primera zona de soporte la media y los 37.611. Respecto al Russell 2000, una semana más venimos comentando el objetivo que tiene pendiente por triple suelo hacia niveles de 2.408 y respecto al S&P 600, otro índice de empresas de pequeña capitalización, igual. Tiene objetivo pendiente por doble suelo hacia niveles de 1.572 puntos. Recuerda que en el vídeo reciente de Small Caps comento un ETF del S&P 600, otro del Russell 2000 y posibles oportunidades en acciones concretas. Ahora sí, nos vamos ya a Europa, nos vamos al DAX, índice alemán, que en el medio y largo plazo continúa con el gran objetivo pendiente por segundo impulso hacia niveles de 19.720. En el corto plazo se encuentra corrigiendo desde niveles de 18.292. Tendría primera zona de soporte la media y niveles de 17.626. Nos vamos al Eurostoxx, que también tiene gran objetivo activado por segundo impulso hacia la zona de los 5.300. Tendría primera zona de soporte la media y los 4.819. Si nos vamos al índice español IBEX, de la semana pasada comentamos que había activado una divergencia bajista y que probablemente le quedase otro tramo de caídas. Esta semana se ha frenado en la primera zona de resistencia, los 11.165. Anularía la divergencia en caso de superar zona de 11.470, primera zona de soporte los 10.874, los huecos alcistas y la media de 200. Nos vamos al CAC, índice francés, donde aquí si recuerdas en vídeos anteriores te comentaba que era el índice que podía dar más pistas, ya que tenía las zonas muy claras y bueno, perdió esta zona de soporte, activó objetivo por rectángulo y la acabó cumpliendo. Ahora, en el medio largo plazo el aspecto técnico sigue siendo positivo, de hecho tendría activado objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 9.260 aproximadamente, e incluso si consideramos esto un gran lateral roto al alza, pues el objetivo por rotura de rectángulo al alza sería zona de 9.760. Este objetivo sería menos claro que el del segundo impulso. Últimamente está mostrando más debilidad que el resto de índices. Esto es probablemente debido a las próximas elecciones en Francia. Quizás próximamente tengamos más volatilidad, pero eso nos podría dar posibles oportunidades de entrada. Tiene una zona de soporte muy importante en este entorno de los 6.773. Si nos vamos a un gráfico semanal, también tendría soporte en la media de 200 en semanal, que está en fase ascendente. Por tanto, Francia corrigiendo, pero a medio y largo plazo se encuentra con buen aspecto técnico. Si nos vamos al MIB, índice italiano, también se encuentra corrigiendo. Aquí te activó una divergencia bajista. En primera instancia la media actuó como zona de soporte, pero de momento este rebote se ha frenado en la antigua zona de soporte, en esta zona entre los 33.740 33.920 aproximadamente. Bueno, aquí se frenó las subidas en el corto plazo. Esta sería la primera zona de resistencia, después resistencia en los 34.960 y en los 35.474. Primera zona de soporte la media y los 32.474 puntos. Respecto al Nikkei, índice japonés, esta semana ha superado la primera zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla, pero de momento la divergencia bajista sigue activada, mientras no se supere niveles de 41.088 puntos. El objetivo de divergencia sería hacia la zona de los 35.800 aproximadamente, aunque hay que decir que de momento la media está en fase ascendente y la media es soporte. Antes de llegar a la media tendría soporte los 37.920, 37.617 y 36.733. Nos vamos ahora a ver la situación del Hang-Seng, donde aquí marcamos una zona de resistencia muy importante de largo plazo en esta zona sombreada amarilla, resistencia en los 22.771 aproximadamente. Superarlo sería una señal muy positiva para largo plazo y bueno, para corto plazo aquí ya había mejorado su aspecto técnico tras superar esta otra zona de resistencia. De hecho, activó y ya cumplió objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido. Una vez que te cumple el objetivo y con el precio alejado de la zona de la media, a partir de ahí vino esta última corrección. Ahora va a haber que estar pendientes del comportamiento del precio en la zona de la media. Va a ser muy importante para ver más subidas que la media empiece a actuar de soporte. Esta sería la primera zona de soporte a vigilar. Después ya tendríamos estos mínimos en el entorno de los 16.030 aproximadamente. Si nos vamos al CSI 300, vemos que últimamente había mejorado tras la activación de esta divergencia alcista. A partir de ahí rebote, pero de momento el rebote se ha muerto en esta directriz que viene uniendo
máximos. Esta es una zona de resistencia muy importante. Ya como zona de soporte yo vigilaría niveles Fibonacci de esta última subida. Tiene zona de soporte importante en el 61,8% en el entorno de los 3.339 puntos. En el apartado de acciones vamos a empezar por Nike, que ha sido noticia esta semana, pero antes quiero aprovechar para dar las gracias a todos por el apoyo y en especial a los nuevos miembros del canal. Gracias en especial a Andrés, a Alfonso, a Pedro y a Francisco. Gracias por aportar vuestro granito de arena. Ahora sí, vamos a empezar por el análisis de Nike, que ha presentado resultados esta semana, unos resultados que no han gustado mucho, pero sobre todo lo que no ha gustado ha sido la proyección de cara a 2025. En cuanto a su aspecto técnico, pues un poquito más de lo mismo, sigue débil, aquí ya te había dejado varios huecos bajistas y ahora de nuevo desde la zona de la media, que es siempre una zona de resistencia importante, a partir de ahí el precio se ha venido abajo, ha dejado otro hueco bajista importante y si bien en cualquier momento puede venir algún tipo de rebote desde zona de sobreventa extrema, yo de momento seguiría teniendo precaución en Nike. Mientras no se reestructure, tenemos el riesgo de ver más caídas. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la media también está girada a la baja, la media es zona de resistencia importante y esta semana hemos perdido estos últimos mínimos. Ahora la siguiente zona de soporte importante la tendríamos en este entorno entre los 57,50 y 62,13. Veremos si es capaz de sujetarse aquí, pero vamos, yo esperaría que me formase alguna estructura de vuelta. Nos vamos a la siguiente, de ticker BR, Broadridge Financial Solutions. Aquí tenemos gráfico semanal en clara tendencia alcista y con la media de 200 en fase ascendente. Esta es una compañía que analizamos varias veces en el canal porque tiene objetivos activados, de hecho todavía los sigue teniendo pendientes. Sería por un lado objetivo por este rectángulo roto al alza, el objetivo sería la zona de los $229. Además aquí tenemos primer impulso, corrección y tendría activado un segundo impulso alcista más o menos hacia la misma zona objetivo de los 229. Por tanto, dos objetivos activados en la misma dirección, lo más probable es ver más subidas en este valor. Ahora, en el corto plazo está corrigiendo en base a un canal ligeramente descendente, tiene como resistencia importante de corto plazo esta directriz que viene uniendo máximos. En caso de superar esta directriz, lo más probable es ver de nuevo otro tramo de subidas. Como primera zona de soporte tendríamos los 192,68, la directriz que viene uniendo mínimos, o esta zona de los 165. Nos vamos a la siguiente, MicroStrategy, donde aquí ya hace tiempo dio señales de compra. Si recuerdas, aquí decíamos que mejoraba el gráfico tras superar esta directriz, después activó el rectángulo, después decíamos de nuevo que volvía a superar esta directriz bajista dando de nuevo una señal positiva y al final se fue a cumplir el objetivo y no solo eso, sino que de nuevo desde la zona de la media tuvo esta última gran explosión alcista. Ahora mismo se encuentra consolidando las fuertes subidas previas, tendría primera zona de soporte la media y zona de los $1.010. Como zona de resistencia yo vigilaría sobre todo zona de 1.740, mejoraría el gráfico si supera este nivel. Después tendría resistencia en la zona de los $2.000. En el corto plazo cierta precaución mientras no supere esta zona de 1.740 porque aquí hizo un pequeño techo de corto plazo. Nos vamos a la siguiente, Carnival Corporation, una compañía que habitualmente suele tener grandes altibajos y una compañía que últimamente ha sido muy castigada. A largo plazo mejoraría si supera los 31,52, esa es una zona muy importante de máximos relevantes, pero a corto plazo ya mejoró tras la activación aquí de una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. A partir de ahí parece que se está recuperando el precio y ahora daría una nueva señal positiva en caso de superar los 19,74. Esta es una zona de resistencia importante. Como primera zona de soporte tendríamos la media y esta doble directriz que viene uniendo mínimos. A medio y largo plazo precaución, a corto plazo no parece tener mal aspecto. Nos vamos a la siguiente, Occidental Petroleum, Oxy, donde si la anterior compañía tenía grandes altibajos, esta no lo es menos, con caídas desde los 63 hacia los 25, de los 79 a los 45, o estas últimas desde los 74 hacia niveles de $8,29. Ahora, desde ahí se ha multiplicado por 9 y últimamente lo que está haciendo es consolidar. Aquí podríamos marcar un objetivo por rectángulo amarillo roto al alza, el objetivo sería la zona de los 78,5 aproximadamente. Veremos
veremos si lo cumple o lo anula. Para anularlo tendría que perder zona de los 54,72. Esta sería la primera zona de soporte importante. Como zona de resistencia tendríamos los 70,92 y zona de 75,55. Nos vamos a la siguiente, CVS Health, que se encuentra corrigiendo tras perder esta zona de soporte sombreada amarilla. Antes era soporte, aquí te funciona de resistencia. A partir de ahí te dejó otro hueco bajista, que es una nueva zona de resistencia que te deja por el camino, y también tendría resistencia la media de 200 que está en fase descendente. Por tanto, bastantes obstáculos. A mí me suele gustar tener el camino despejado y aquí de momento no lo tenemos. Como zona de soporte importante tendríamos los $45,07. Nos vamos a la siguiente, Rivian, donde si la anterior compañía no teníamos el camino despejado, pues aquí lo tenemos menos. Sí, es verdad que en el corto plazo mejoró tras dejar este hueco alcista. Este hueco es la primera zona de soporte importante, pero ahora va a ser muy relevante si la media de 200 por fin es capaz de girarse al alza y por fin es capaz de funcionar de soporte. De todas formas, ya digo, el camino no está nada despejado. Tiene zona de resistencia los 16,35, los huecos bajistas, los 24,62, los 28,06, etcétera, etcétera. Para largo plazo mejoraría si supera los 28,06, queda todavía muy lejos este nivel. Para corto plazo, repito, ha tenido cierta mejoría, pero muchísima precaución con este tipo de compañías. Nos vamos a la siguiente, Micron, donde aquí se cumplieron los objetivos que habíamos marcado, objetivo por rectángulo roto al alza, después activó y cumplió objetivo por segundo impulso alcista y ahora se encuentra corrigiendo desde zona de sobrecompra. Tiene zona de resistencia los 157,54, primera zona de soporte importante la media y este hueco alcista. Si nos vamos a un semanal vemos que la media está en fase ascendente pero todavía bastante alejada del precio. Nos vamos a la siguiente, Hermès, una compañía que curiosamente Goldman Sachs no incluyó en la selección de acciones granola. Recientemente he subido al canal un vídeo donde hablo de las granolas, de las compañías top europeas. Hermès perfectamente pudiera haber entrado en este selecto grupo, pero Goldman Sachs no la incluyó. De todas formas, como digo, es una compañía de grandísima calidad y una compañía que sin duda hay que vigilar en correcciones como las que estamos teniendo ahora mismo. Ahora ha llegado a una primera zona de soporte importante como es la media, después tendría soporte en esta antigua zona de resistencia entre los 2014 y 2041 y también tendría soporte en la directriz alcista que viene uniendo mínimos. Si nos vamos a un semanal, soporte importante la zona de la media de 200 sesiones en semanal que está en fase ascendente. Si continuase la corrección hasta estos niveles, pues sería ya niveles bastante interesantes para empezar a vigilar posibles oportunidades. Si nos vamos a Ferrari, esta es otra compañía que Goldman Sachs no incluyó dentro de las granolas, que bajo mi punto de vista perfectamente pudiera haber entrado ahí. También compañía de grandísima calidad y al igual que Hermès, una compañía que resulta bastante complicado coger a una buena valoración. Aquí la última oportunidad la dio aquí con este apoyo del precio en la media. Ahora mismo el precio se encuentra un poquito alejado de la media de 200 en semanal. Esta sería una zona interesante para vigilar posibles oportunidades. Si nos vamos a un gráfico diario podemos ver niveles más de corto plazo, siendo la primera zona de soporte de corto plazo la media de 200 en diario y siendo la primera resistencia los 398 euros. Nos vamos ahora hacia Automotive, compañía española que es bastante cíclica pero compañía de cierta calidad y compañía que tiene activado todavía un objetivo pendiente. El objetivo sería este triángulo roto al alza. El objetivo serían los 32,66 euros exactamente. Veremos si cumple el objetivo. De momento está encontrando zona de resistencia importante en esta zona sombreada amarilla, que coincide prácticamente con antiguos máximos de la historia. Si nos vamos a un gráfico semanal podemos ver las zonas más claras. Tendría primera zona de soporte la media y los 23,29. Este último movimiento casi lo podríamos enmarcar dentro de una lateralidad. Superar la parte alta, es decir, superar los 28,66, supondría tener el camino despejado, supondría entrar de nuevo en subida libre y aumentaría las probabilidades de tener otro tramo de rebote. En cambio, si pierde los 23,29, hay ya más precaución porque estaría activando una estructura de doble techo. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, donde hay poca novedad, muy lateral en los últimos meses, primera zona de soporte los 1,06 y después los 1,0448. Primera zona de resistencia los 1,0916, 1,0981, 1,1140
y 1.1276. Respecto al oro, aquí tenemos el gráfico que se encuentra en tendencia alcista, pero vigilando este nivel de corto plazo, esta zona de soporte de los 2.280. En caso de perderlo, daría una primera señal negativa de corto plazo. Mientras tanto, habrá que disfrutar de la tendencia alcista. Si nos vamos a la plata, tiene buen aspecto de medio y largo plazo tras haber superado los 30.08, tras haber superado esta zona importante de resistencia. Ahora mismo en el corto plazo se encuentra corrigiendo desde los 32.52 y tendría primera zona de soporte la media y los 26.01. Respecto al petróleo Brent, una semana más comentamos el objetivo que tiene pendiente por hombro, cabeza, hombro invertido hacia zona de los 95.55. Este objetivo estará vigente mientras no se pierda zona de 76.76. Ahora si nos vamos a un gráfico horario, precaución con esta posible figura. Aquí ha hecho techo en esta zona de los 86.19 aproximadamente, y en caso de perder estos mínimos estaría activando una estructura de triple techo. Precaución por tanto si pierde esta zona de los 84.05. En el apartado de criptomonedas tenemos aquí gráfico de Bitcoin que se encuentra consolidando las fuertes subidas previas. De momento no ha podido con la zona de resistencia, zona entre los 72.335 y los 74.450. En caso de superarla, lo más probable sería ver otro tramo de rebote. Como primera zona de soporte tendríamos la media y zona de los 57.130. Respecto a Ethereum, también se encuentra consolidando la fuerte subida previa y al igual que Bitcoin no ha sido capaz de superar los máximos previos, zona entre los 3.979 y 4.135. En caso de superar esta zona, lo más probable sería ver otro tramo de subida. ¿Hacia dónde? Pues probablemente pongamos a prueba la siguiente zona entre los 4.832 y 4.919. Eso en caso de superar zona de máximos, zona de resistencia, y en cuanto a soportes vigilaría la zona de la media y niveles de 2.820. Suscríbete al canal si te ha aportado valor toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte los siguientes contenidos. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.